Saraguro TV+, una señal sin fronteras. Damos una programación más en esta ocasión, ya de lunes, inicio de semana con fecha 17 de noviembre del año 2014. Placer inmenso, como siempre, poder hacer la perfecta compañía en esta ocasión. Como siempre, queremos extender el saludo súper especial a quienes nos están escuchando en diferentes provincias, donde llegan las ondas de esta estación Radio Frontera Sur 91.7. Queremos enviar el saludo especial a quienes nos están escuchando en diferentes oficinas, ¿no? Tanto públicas y privadas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a esta su programación de todos los días. En efecto, queremos darle paso a nuestro amigo, el doctor Víctor Hugo Minga. Se encuentra ya presente en cabina para dar a conocer tips de importantes notas de salud, en este caso, ¿no? Como siempre, todos los días lunes tenemos un micro programa. Doctor, bienvenido a Radio Frontera Sur, una semana más de trabajo, una semana más también para iniciar, como quien dice, con pie derecho, a caminar, emprender nuestras actividades. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los amigos, a todos aquellos amigos que nos sintonizan pues en las diferentes provincias y a través de Saraguro Flash a los amigos que están en las diferentes partes del mundo. Para ellos un cordial saludo y esperando que esta semana sea de muchos éxitos para todos vosotros. Pues muchas gracias. Sí, doctor, bienvenido nuevamente. Doctor, vamos a tocar el tema acerca del síndrome metabólico en esta ocasión. Sería muy importante dar a conocer desde un principio de dónde nace ese nombre mismo de síndrome metabólico y en qué afecta al ser humano, doctor. Bueno, hoy vamos a hablar un tema, alguien decía, un tema muy silencioso, pero que realmente ha hecho que afecte mucho a todo el mundo. Esto vamos a hablar, cuando hablamos nosotros de síndrome metabólico, para aquellos amigos que nos sintonizan en casa, no sabemos de qué se habla. Bueno, esta palabra síndrome es que agregó, cuando hablamos de síndrome, es un conjunto de patologías que a veces suelen afectar, pero cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando especialmente de la comida, ¿sí? O sea, de la energía de nuestro cuerpo. Entonces, el metabolismo es de todo lo que nuestro organismo, todos nuestros órganos, pueden sintetizar estas células y hacer de que trabajen, ¿sí? Entonces, el metabolismo celular es, diríamos, el intercambio iónico, el intercambio de proteínas, o sea, las energías especialmente que nosotros hablamos, esa es a nivel celular. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto de las células, no voy a centrarme mucho a las células ni todo este campo, sino más bien voy a hablar de que cuando hablamos nosotros de síndrome metabólico estamos hablando de las enfermedades que nos lleva por una mala alimentación, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de este metabolismo, especialmente estamos hablando de los pacientes, de los individuos, cuando empezamos a tener sobrepeso. Esto quiero dar un rango para que más o menos los amigos que me escuchan, esta enfermedad, solo para que tengan en cuenta, el síndrome metabólico antes tiene que ver mucho en la calidad de vida y en los años de vida de cada ser humano. Esto ha cambiado mucho. El promedio de vida antes se señalaba del promedio de vida, estamos hablando más o menos por 1920, el promedio de vida era de 80 años, ¿sí? Más anteriormente hablábamos de 120 años, pero un individuo que pueda cuidarse bien, se habla de un promedio de vida de 120 años. Pero no solamente hablamos del promedio de cuántos años puede vivir un ser humano, sino también esto va agregado a la calidad de vida de cada año que tengamos. O sea, la calidad de vida es aquel individuo que puede llegar a los 80, pero sano, sin los achaques, ¿sí? Sin la presión alta, sin la diabetes, sin los problemas de colesterol, sin problemas hepáticos, problemas del hígado. Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome metabólico, hablamos especialmente de la calidad de vida y de la alimentación que ha cambiado a nivel global, a nivel de todo el mundo. En 1980, ¿sí? En 1980, más o menos se hablaba de un promedio de diabéticos a nivel del mundo
de 320.000 individuos. En la actualidad, la diabetes ha llegado a bordear más de, especialmente a nivel del mundo, estamos hablando cerca de 33 millones de diabéticos. O sea, ¿cuánto se ha duplicado? Perdón, diríamos, casi un promedio de 100 veces más. Entonces los expertos, los estudiosos en esta materia, dicen, ¿de dónde viene esta patología? Si la calidad de vida antes, nosotros señalábamos de que más o menos el promedio de vida por los 1980 era de 80 años y en la actualidad ha bajado a 70 años. Toda esta tecnología, entre paréntesis, de procesamiento de los alimentos, ya vienen los enlatados, todos estos alimentos fáciles empezaron a hacer de que estas enfermedades empiecen a avanzar agigantadamente. Lo que antes en Saraguro, en nuestro cantón, escuchar a alguien con diabetes era muy raro, pero en la actualidad se ha vuelto muy común. Entonces, ¿de dónde viene esta patología? De la alimentación de cada uno. Por eso esta enfermedad llamado síndrome metabólico está en nuestras manos. O sea, la cura está en nuestras manos. Para saber la calidad de vida que yo quiero tener, está en nuestras manos. Entonces alguien decía, este síndrome metabólico a veces no difundimos por los medios de comunicación. Y alguien tras de esto hay grandes empresas. Alguien decía, a lo mejor la comida chatarra, la comida fácil. Ahora empezó a hablar, hablemos de Estados Unidos. En 1984, Estados Unidos más o menos llevaba el 11º lugar en la calidad de vida, donde ellos podían tener una calidad de vida mejor. Pero en la actualidad se ubica en el número 55. O sea, con la calidad de vida que ellos llevan, se cambió totalmente. Entonces, la calidad de vida de un ser humano, no estamos hablando de quién puede vivir tan bien hasta los 80 años, pero sin los achaques que yo decía. No es que a veces, antes no se veía estas patologías, entonces la alimentación empezó a cambiar. Todo este panorama del síndrome metabólico, cuando un individuo empieza a alimentarse bien, empiezan a aparecer un sinnúmero de enfermedades, ¿sí? Hace más o menos, para 1990, se señalaba que aquel síndrome metabólico, aquel paciente que tiene sobrepeso, problemas cardíacos, presión alta y a veces el colesterol, triglicéridos altos. Eran solo 3 cosas. Conforme va pasando el tiempo se dan cuenta de que el síndrome metabólico empieza a afectar todo el organismo. Ya no es solamente la presión alta, no solamente la diabetes, sino empieza a afectar otros órganos más. Empieza a afectar al hígado. ¿Sí? Hablamos nosotros del hígado graso ya. Son estas 4 cosas. Y en la actualidad ya se sumaron 3 más. Aquellos pacientes que antes no se veía quistes de ovario, ovarios poliquísticos, no se veía mucho en mujeres. Los que hacen ginecología, los médicos ginecólogos, empezaron a darse cuenta de que empieza a haber muchos pacientes, muchas señoritas jóvenes, a veces señoras que empiezan a ver ovarios poliquísticos. Y esto tiene que ver también con el síndrome metabólico, con lo que nosotros comamos, ¿sí? Entonces, la calidad de vida empezó a afectar desde tan temprana edad. Alguien decía, antes no se veía, dicen, niños que nazcan con sobrepeso. Dice, mi niño nació con 4 kilos, con 4.5 kilos, y la obesidad empezó a aparecer desde el vientre. O sea, empezó a haber subida de peso desde adentro, desde la parte de su formación. Toda esta patología ha cambiado a nivel del mundo. O sea, las estadísticas de vida que había, el promedio de vida para nuestros países, para Latinoamérica, especialmente, teníamos un promedio de vida de unos 70 años. Se creía, recuerden esto, avanzado, la medicina ha avanzado tanto, ¿sí? La tecnología ha avanzado tanto, hay muchas cosas que ha avanzado para hacer los diagnósticos, para los tratamientos. La medicina ha dado pasos agigantados, pero alguien decía, si la medicina ha dado pasos agigantados, un conferencista que lo que nos señalaba decía, si la medicina ha dado pasos agigantados, ¿por qué el promedio de vida es menor? Ha aumentado la tecnología, pero también el promedio de vida de nosotros, si nosotros teníamos que vivir a lo mejor adecuadamente como antes. Alguien decía,
Pero mucha gente nosotros escuchamos decir, pero mi abuelito vivió 105 años, nosotros ya no llegamos a eso. Pero ¿cuál es la causa? Es la alimentación. Entonces todo esto, todo este conglomerado, esta patología del síndrome metabólico ha hecho que haya un cambio drástico en la alimentación. Ahora ya se sumó otra enfermedad más al síndrome metabólico. Los hospitales oncológicos a nivel del mundo dijeron, ¿quiénes tienen más cáncer de colon? ¿Quiénes tienen más cáncer al hígado, más cáncer al páncreas? Son aquellos pacientes que se alimentan mal, la obesidad, el sobrepeso. Si nosotros tenemos en cuenta a alguien del barrio, los que me escuchan me dirán, la verdad, antes no se escuchaba presión alta, no se escuchaba mucha diabetes, no se escuchaba mucho cáncer, pero en la actualidad empieza a subir tanto. Entonces, tenemos que hacer conciencia a lo mejor anteriormente cómo era la vida de nosotros. Antes era, a lo mejor, desde la misma siembra era diferente, era todo natural. Ahora desde que inicia, desde el pollo que ingerimos, desde el tomate que ingerimos, desde la lechuga, todo lleva químico y llevan hormonas. Todo. Recuerden que antes se dañaban las plantas en el campo, pero porque habían animales que putrefactaban la tierra. Y realmente había que cuidarlo. A lo mejor la fumigación era diferente, no. Ahora tratamos de que los animales no haya un solo bicho en la tierra para que crezca excelente ese árbol, pero a base de químicos. Vamos a botar calcio, todas esas cosas que yo no sé mucho, pero ha cambiado tanto. Entonces de ahí vamos a lo que quiero señalar, que me entiendan lo que estamos hablando del síndrome metabólico, es la alimentación. Recuerden que en las fundas de los alimentos que vienen es bajo en grasa, pero aumentado en cambio en proteínas, pero con azúcar. Recuerden que se consumía a nivel del mundo se consumía más o menos, se cree que se consumía cerca de 10 toneladas de azúcar. En la actualidad se consumen 300.000 toneladas de azúcar. O sea, mira la cantidad de azúcar que consumíamos y ahora se consume tanta azúcar porque aparecieron los helados, ¿sí? Toda la cadena de la heladería. Recuerden que toda la cantidad de los procesos que se hace con arroz, ¿quién dice voy a comer un cornflakes, un cereal, pero está lleno de azúcar? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces cuando nosotros decimos voy a consumir Cheetos, está lleno de azúcar, porque el 50% es azúcar. Entonces por eso que la cadena, las azucareras, alguien decía, se consumía tan poco y ahora para consumir más de 300.000 toneladas en el mundo de azúcar. Recuerden las fundas que vienen ahora. Dicen, no, voy a comprarle a mi guagua un chito, voy a comprarle un helado, de postre, ¿qué hay? De postre hay un chocolate que está lleno de azúcar. Todo es azúcar. Ya no hay mucha grasa, pero se convierte, ahora a la inversa, empezamos a consumir tanta azúcar. ¿Sí? Y encima de esto, todo viene ya preparado. Dice, voy a poner la leche achocolatada con azúcar y encima de eso, a la mañana le pongo los cereales. Mire cómo cambió. Alguien dice, voy a comer mis habas, pero las habas ya están fumigadas. Voy a comerme con un trozo de pollo, pero ese pollo que antes salía a lo mejor a los 60 días, ahora sale a las 3 semanas. Entonces, todo esto, problema hormonal, empezó a cambiar. Alguien decía, tanto paso agigantado de la medicina y para decir que el individuo ahora vive menos. Recuerden que la tecnología ha cambiado tanto. Antes era que hasta para limpiar el pasto, si teníamos un pasto ahí en la casa y decíamos, bueno, voy a limpiarle el pasto, y cogías tu machete, tu asadón y bueno, limpiar el pasto. Ahora no, viene la máquina y dice, voy hasta la podadora. Tengo que irme a los ganados, ya no caminas, vas en la moto, ¿no es cierto? Tienes que irte a circular, voy al trabajo, voy en carro. Entonces la tecnología ha avanzado tanto. ¿Esto qué es lo que quiero decir? Que la alimentación ha cambiado tanto en nuestro medio y encima de eso han aparecido muchas enfermedades. ¿Sí? El síndrome metabólico es esto que no se habla. Tras de esto hay muchas cosas. Las casas farmacéuticas vendiendo gran cantidad de medicina. ¿Sí? O sea, por eso que en la actualidad el tiempo de vida tenemos que nosotros hacer conciencia y tratar de nutrirnos bien. Tenemos niños obesos, lo que antes nunca se había. ¿Por qué? Porque a ese niño le estamos dando todos los días
el famoso aceite. Yo les preguntaba en casa, ¿qué tiempo dura tu frasco de 2 litros de aceite en tu casa? Dice, una semana, porque hacemos las papas fritas, todo eso, ¿sí? Entonces todo esto ha cambiado. Vamos a, después de este corte comercial, regresamos para explicar en realidad qué es el síndrome metabólico y cómo podemos prevenir, y a lo mejor ciertas pautas para poder protegernos nosotros, ¿sí?